De los 0 a los 6 años probablemente es donde más virtudes estás fomentando en un alumno, en un niño, o más defectos. Y seguramente luego tengas miles de comentarios por lo que estoy diciendo ahora. ¿Qué opinas del sistema educativo? Que está cojo. El año pasado fueron 5.000 grados distintos en España. Cuando el ser humano va en contra de la naturaleza, ojo, hay una pérdida de autoridad, pero provocada por la falsa igualdad. ¿Qué opinas del aborto? No, eutanasia te digo, ¿no? Pero es que no somos dueños de nuestra vida, esa es la clave. Que hay leyes del menor o leyes del mayor de edad, pues que a lo mejor no son del todo correctas. Estoy entrando ya en temas que voy a recibir. Antes las cosas se arreglaban, ahora se tiran a la basura. Ya estamos todos listos, llevamos 2 horas preparando todo lo que va a ser este primer episodio del Genio de la Lámpara. Y hoy estamos con una persona muy especial, que es Carlos, el director de mi colegio. Y tenía muchas ganas de charlar contigo, la verdad, ya te lo he dicho. Porque, bueno, o sea, hablamos por primera vez hace una semanita, 2, y la verdad es que me pareciste una persona súper interesante y que creo que podemos tener una charla pues productiva, en la que podemos sacar bastantes enseñanzas muy chulas y podemos pasar un buen rato. Así que, bueno, o sea, te voy a dejar que te presentes un poco. O sea, yo, por lo que le conozco, es el mejor director de todos los colegios de España, de una institución importante. Y bueno, aparte de eso, ¿quién es Carlos Ortiz? Ya has dejado el listón demasiado alto porque has hablado a nivel nacional. No sé, yo creo que sería un poco más del mundo, ¿no? Puede ser. Pero bueno, vamos a bajar un poco a la tierra. Soy director de un colegio, pero humildad. No soy la pieza más importante ni mucho menos. No sé si va a ser interesante o no. Lo pretendo. Desde luego me convenciste por las ganas que tienes de meterte en este mundo y vamos a por ello. Y de lo que haya que hablar, vamos a hablar con normalidad, con naturalidad y a por ello. Sí, además este formato me encanta por eso mismo, porque creo que es un formato en el que puedes hablar con normalidad, podemos pasárnoslo bien, estar aquí charlando, pasar un buen rato y hablar de todos los temas. No hay ningún tema que... O sea, bueno, sí que hay ciertas cosas que no podemos hablar, pero... ¿Quién sabe? Pero bueno, quién sabe, estamos aquí en un formato que me gusta por eso, porque luego sí que hay gente que hace más entrevistas y sí que se censura más o está todo más preparado, ya sabes más o menos lo que te van a contestar, es todo muy pautado y es algo que no quiero, porque además mi objetivo con este podcast es sacar enseñanzas para gente de mi edad, gente joven que quiere, que a lo mejor las conversaciones que tiene con otros adolescentes no le terminan de completar y quieren, y bueno, y yo aprovecho para hablar con gente interesante como tú y para sacar esas enseñanzas que busca la gente, ¿no? Y me gustaría empezar hablando de cómo empezó toda esta aventura de acabar siendo director de colegio y, bueno, en un futuro presidente del gobierno. Ministro de Educación. Ministro de Educación. Porque, bueno, sí que me he fijado que muchas veces le he preguntado a profesores, les he preguntado cómo han llegado, o sea, cómo supieron que querían ser profesores, y me han dicho, pues oye, yo estudié una carrera y al final, pues estudié esa carrera, tampoco tenía mucha salida y acabé siendo profesor. Pero ¿cómo fue tu camino hasta estudiar lo que A ver, yo no fui el mejor estudiante del mundo y eso lo he dicho 1000 veces, hasta se lo digo a mis alumnos. Pero sí que hubo un momento, yo creo que fue segundo o tercero a la ESO, que con adolescencia complicada y pues hubo una persona, un profesor que me marcó especialmente, pero porque se interesó por mí, se interesó por mi vida y me intentó ayudar en un momento complicado y al final pues me tocó en ese momento el decir, oye, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? Entonces desde ese momento ya quise ser lo primero profesor, pero con ese único fin. En mi casa pretendían que fuese médico, que también es otra forma de servir, muy vocacional, pero lo mío era el ser profesor y aunque di varios bandazos en ciencias, letras y todo eso y no sabía qué hacer, opté por carrera de letras para dar clase de lengua, que es lo que hago aparte de ser director, y de latín y todo eso. Me acabo de enterar de eso, me lo has dicho antes. De hecho, ahora ya no doy bachillerato, ahora doy más pequeños por complicaciones del... Sí, pero he dado muchos años. O sea, vamos, bachillerato. Sí, o sea, yo pensaba que solo eras director, yo pensaba que no dabas clases. Doy clase este año doy en segundo de la ESO. Y una asignatura que se llama Valores, además. Pero al final lo que tenía claro es ser profesor
empecé en una institución, luego me cambié de la institución, empecé a opositar para estar en la pública incluso, pero me llamaron de la institución donde estoy ahora y ya a partir de ahí estuve en otro de los colegios, 7 años de profesor, y luego ya me vine a este primero como jefe de estudios con otro grupo de profesores, creando toda la etapa de acabar secundaria y todo el proyecto de bachillerato. Y luego ya, pues hace 6 años me pidieron el ser director. Y al final creo que es otra forma de servicio, porque para mí la educación es servir. O sea, es ayudar, pero es servir a las familias, servir a los alumnos. Y creo que como director se puede servir mucho. De servir me refiero en el servir de humildad. O sea, que por ser director no es ni mucho menos la figura más importante. La clave es rodearte del mejor equipo que puedas. Y eso creo que puedo presumir de ello. O sea, creo que no hay un equipo mejor en un colegio como el que tengo yo, desde el primero y la etapa que sea hasta la última. Y al final vienes a ayudar, a escuchar a la gente, a servir y a intentar poner tu granito de arena en aquello que puedas. Creo que es imprescindible para todo en la vida, pues a la hora de montar negocios, yo mismo que estoy montando un podcast, rodearse de los mejores. Bueno, yo tengo un equipo increíble y gente que me ayuda y me apoya mucho. Se ha notado en la agilidad del previo, ha sido maravilloso. Bueno, hemos y de tardado hecho, un poco. gracias. Hemos tardado un poco porque, bueno, estábamos aquí, nos estabas entreteniendo un poco. O sea, Perdón. no quiero echar culpas, pero nos has entretenido Ahora un poco. empezamos a jugar al tenis, ¿no? Y bueno, hablabas de la educación pública, que empezaste a opositar. ¿Cuál es tu percepción de la educación pública así un poco en general? Porque es algo que, bueno, o sea, yo estudiando en un bachillerato privado, o sea, nunca lo he vivido y no sé cómo es un poco, o sea, tú, qué era lo que te llamaba de opositar y de... O sea, en primer lugar, en ese momento, ¿eh? O sea, ahora probablemente si opositase, que no es, de momento no entra en mis planes, quién sabe, era más que nada porque dices, oye, es un trabajo seguro, o sea, una vez que consigues una plaza, pues ya tienes un trabajo, un sueldo fijo al mes y con una cierta seguridad económica y sobre todo en el largo plazo del tiempo tienes tu trabajo y en general es complicado que prescindas de la función pública, ¿no? Pero en la educación pública la admiro y la respeto, pero igual que una privada, que una concertada. O sea, no, para mí no es que sea comparable una u otra, depende siempre del perfil que hay detrás. ¿Por qué? ¿Por qué no es comparable? En plan... Porque al final para mí el centro de la educación, por supuesto que es el alumno, pero el que maneja esa situación es el profesor, que a mí me gusta decir maestro además. O sea, para mí la educación, más que un profesor, es un maestro. Porque profesor enseña conocimientos, maestro enseña vida. Entonces, para mí eso es lo importante. Y pues de eso te quería hablar yo porque yo un poco la diferencia que noto yo de amigos que sí que van a colegios públicos y tal, sí que veo que a lo mejor los profesores que hay en colegios públicos son más profesores y los que hay pues más en el sector privado y tal, bueno, sobre todo en lo que he vivido yo, que es aquí, que he estado toda mi vida y lo que hablábamos el otro día que estás intentando conseguir tú, son más maestros, ¿no? O sea, ¿crees que...? Pero yo creo que, de hecho, por conocidos y familiares que están en la pública, yo creo que también hay maestro. O sea, maestro de vida, de al final una persona que se preocupa por un alumno, no solo en el plano académico, sino en llegar a una clase, ves a una persona que no está como habitualmente y dices, ¿cómo estás? O sea, yo creo que para un adolescente como vosotros o más pequeños, ¿no? El que un adulto se pare, te mire y te pregunte cómo estás, hay veces que desgraciadamente ni en sus casas pasa, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa, al final es una cuestión de vocación. Todos los profesores, o sea, el ser profesor es algo que es vocacional. Debe ser vocacional. ¿Lo es? O sea, ahí pues a lo mejor no. O sea, seguramente hay gente que se dedica a la educación pues porque no ha encontrado otra cosa o ve que es un trabajo seguro o que tiene un horario pues más a lo mejor conciliable con su familia, puede ser perfectamente, pero que la esencia de la educación debería ser vocación, sí, pero es como un médico. O sea, tú imagínate un médico, si no es vocacional... Pero al final, o sea, o es vocación o ¿cómo lo haces? Porque es que... Bueno, pero seguramente hay muchos médicos que han estudiado medicina porque en su casa le han dicho que sea médico, tenía muy buena media
Y luego Y una llegas... carrera tan dura como medicina. Pero te puedes poner a ejercer, pero como cualquier cosa. O sea, a puro huevo, con perdón de la expresión, hay muchas cosas que se pueden hacer. No pasa nada si no eres del todo correcto, ¿eh? Estamos en un entorno seguro. No, pero es como hay muchas cosas en la vida que dices, esto lo voy a sacar porque sí. Y a lo mejor no hay una vocación detrás. Pero incluso una relación de amistad, una relación de amor. Esto lo tengo que hacer así. Oye, frena, piensa. Pero tú cuando, o sea, a la hora de contratar y tal, o sea, entiendo que has hecho bastantes entrevistas, ¿no? Sí, A profesores y muchas. tal. Sí. Y, bueno, y de hecho también me contaste que antes trabajaste en recursos humanos también, a la hora de... También hablaremos de eso luego. Una consultora, sí. Hablaremos de eso, pero se nota cuando te viene alguien que no tiene vocación y cuando te viene alguien que dices, ¡buah! En una entrevista es muy fácil mentir. Pero sea de lo que sea, ¿eh? O sea, de persona de la limpieza, o de profesor, o de médico, o de director. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay una serie de competencias, habilidades, virtudes, talentos, me da igual, como lo llames, de preocupación por el alumno que a lo mejor en una entrevista directamente no lo ves, pero sí que al cabo del tiempo eso destaca, ¿no? O sea, en determinadas edades hay que tener un grado de paciencia bastante infinito, iba a decir, ¿no? En determinadas edades. Sí, no, a ver, no es lo mismo dar una clase en segundo, tercero de la ESO, cuarto, que estás ya como preparando un bachillerato. Primero y segundo de bachillerato en general es perfil un poco más con una intención universitaria o de otros estudios superiores, y en clase van un poco a lo que van. Y quizá el perfil de docente es diferente ahí que en etapas más pequeñas. Ahora, que mi mujer es profesora de infantil y admiro infantil. O sea, de hecho, en un colegio creo que la etapa más importante es la educación infantil, porque es donde formas de verdad la esencia de lo que es el alumno, ¿no? Desde unas virtudes. Casi se nos fue un invitado especial. Sí, Sí. teníamos invitado, pero se ha ido. Sí. No pasa nada. Ya la verdad es que yo lo admiro más por lo de, o sea, educación infantil y además, que es, o sea, yo tengo hermanos pequeños y les quiero muchísimo, pero o sea, Imagínate lidiar con ellos el primer durante ciclo de infantil, que aquí lo tanto tenemos, tiempo. de 0-3, o sea, cuando los padres ya se van a trabajar. La y tal, guardería, ¿no? Lo que es guardería, escuela infantil que se llama. O sea, esas son etapas muy difíciles. Y ahí puedes enseñar muchas cosas. ¿Sí? ¿Crees que tiene un impacto luego Fundamental. en plan? De los 0 a los 6 años probablemente es donde más virtudes estás fomentando en un alumno, en un niño, o más defectos. Y te hablo no solo del plano académico, sobre todo te hablo de la motricidad, de lo que es psicomotricidad. Todo lo que tiene que ver con la movilidad del alumno, del niño, es desde pequeño. El si gatea o no gatea, todo el tema de lateralidad cruzada, si es diestro o es zurdo, cómo coge un boli, cómo coge un lápiz, ¿no? En ese momento, cómo hace plastilina. Todo eso que a lo mejor como mayores vemos y dices, miras a un niño hacer plastilina y dices, pero ¿y qué sentido tiene la plastilina en infantil? ¿O qué sentido tiene que vayan gateando? ¿O qué sentido tiene que, por ejemplo, en este colegio van descalzos en infantil? ¿Por qué? Pues todo tiene un porqué detrás, ¿no? Y es el tema de moverse. O sea, un niño se tiene que mover, un niño tiene que jugar, un niño tiene que pegarse. ¿Hasta qué edad? Toda la vida, no. Todo no, pero no, te hablo sobre todo de la etapa de infantil y quizá primero, segundo y primaria son etapas donde esa parte de la motricidad, de la psicomotricidad es fundamental, porque al final toda la parte motora tiene mucho que ver con los sentidos y los sentidos con el conocimiento. Y no te voy a hablar de filosofía aquí. Ya me estoy metiendo, he tenido antes filosofía y me está recordando un poco. No hay nada nuevo, bajo el sol, esto es... No. Bueno, bajo el sol. Vale, ahora quería hablar contigo una cosa que sé que en ti ha tenido un impacto, porque sé que pues lo has dado, porque das, y es el tema de la religión, porque bueno, sé que has dado catequesis y tal. De hecho, ¿sabes que el año pasado yo estaba en tu grupo de catequesis? Y te piraste. Y, te escandalicé. Y no fui ni un día. No fui ni un día. ¿Y por qué? Pues... Bueno, no hace falta entrar. No, o sea, lo puedes recuperar este año, Ya, lo sé. Además, este año en primero hago curso express. ¿Ah, sí? Sí. En un año te lo has quitado todo. No, a ver, o sea, yo, pues, o sea, estoy en un momento que ahora mismo, pues, no me llama demasiado la religión. Sí que creo fuertemente en los valores cristianos, me parecen fundamentales.
Pero bueno, o sea, estoy en un momento que, o sea, lo tengo un poco apartado, la verdad. Mm. O sea, no es algo que tenga mucha influencia en mi vida. No sé si quiero que la tenga o no, estoy todavía decidiéndome. Pero bueno, también, o sea, quería hablar contigo, pues eso, cómo, o sea, cómo impacta en tu vida y porque tenemos un colegio que está influido, Bueno, es católico, es sí, es católico cristiano. y pues eso, o sea, qué Has dicho importancia una tiene en cosa ti. que probablemente me pasó a mí en su momento. El tema no es que uno quiera, es que de repente el de arriba quiere. Y en ese momento te rompes. Y eso es lo que hay que esperar. Y a veces pasa. O sea, no es que tú decidas. Es que Ya, de pero sí que, repente... o sea, he hablado con mucha gente, porque tengo gente muy cercana que es muy creyente, y me dice, oye, pero es que también, o sea, tienes que buscarlo. O sea, tienes que ir un poco a buscarlo. No, tienes que dejar abrir. O sea, hay una puerta que está abierta y de repente pues te puedes asomar o no. Ya, Pero tampoco, o sea, no te agobies. Que al ya. final... Ya, es que es algo, o sea, es un tema o sea, que me estresa un poco O incluso. sea, yo te digo que en mi vida influye 100%. Constantemente ¿Vas 24/7. a misa? Sí, ¿Todos los todos los domingos? domingos. Y si ¿Sí? puedo entre semana algún día también. ¿Estoy enamorado o no? O sea, no hay medias tintas. Esto es, o sea, si de verdad estoy enamorado, tiro para adelante. Porque te ríes, es así. Es así. Sí. Entonces, Dios al final es un pilar. Y sobre todo, para mí es un pilar. Y que el modelo educativo que tenemos aquí, sin Dios, de hecho, cerramos este cole. O sea, si este cole dejase de ser cristiano, lo cerramos, no tiene sentido. Porque, no por mí, sino porque hay una serie de familias, incluida la tuya, consciente o inconscientemente ha elegido este modelo educativo por algo y es porque das un paso más. De hecho, no sé si en todos los coles pueden presumir, no por la fe, que yo respeto la libertad individual de cada uno, absolutamente, de los alumnos y de las familias, sino es muy difícil que un profesor dé un paso más en preocuparse por un alumno si no hay una misión. Y esa misión al final te la da la institución en la que estamos, que tiene esa mirada. O sea, no es una mirada cualquiera al alumno, es una mirada de buscar algo más. Y eso te lo da fe. Pero bueno, creo que, o sea, los profesores pueden tener esa mirada sin ser creyentes. Se cansarán, Sí, sí, seguro. 100%. Porque entonces no hay una vocación. Pero no tiene, o sea, Sí, o sea, la vocación educativa es una vocación de servicio. Y el servicio, si no hay una misión superior, no tiene sentido. bueno, puedes hacerlo por sentirte bien. Ya, pero el sentirte bien dura un poco. De hecho, hay matrimonios que se rompen, hay noviazgos que desaparecen, hay amistades que se rompen, simplemente porque si solo es el sentimiento, no hay nada más. Y no solo te hablo de la fe en el amor, ¿eh? O sea que a lo mejor no... Vamos a pararnos un poco en la fe en el amor. Em, ¿Qué opinas de que ahora los matrimonios se rompan mucho más que antes? Es que no es una opinión, es un hecho. No, ya, pero, o sea, ¿qué opinas al respecto? O sea, primero voy a decirlo y lo digo aquí, en público, jamás voy a juzgar a nadie. Nunca. Porque las circunstancias particulares de cada uno solo las conocen esas personas. Y de hecho odio que haya gente que se tome a la ligera eso. O sea, y jamás. Porque eso pasa algo, no, no pasa nada, ¿no? Ahora se nos apaga un poco Eh, foquito. Se apagará otra Hay vez, circunstancias que además, batería. o sea, esto de este agua no beberé. O sea, yo no sé lo que va a ser ni siquiera con mi vida. Y a mí no me gusta que me juzguen, por lo tanto yo jamás voy a juzgar. Pero que está más de moda el romper en lugar de arreglar, estoy seguro. Estos son efectos especiales del nuevo podcast, ¿eh? Sí. Pero no pasa nada. Ha sido culpa O del sea, editor. hay un dicho, creo, o no sé si es un dicho, un refrán que han dicho ahora, ¿no? Antes las cosas se arreglaban, ahora se tiran a la basura. O sea, yo creo que el previo a cortar por lo sano es hablar las cosas y tal, que luego hay circunstancias que pueden haber pasado y que, o sea, que yo no, repito, no voy a juzgar jamás una circunstancia particular, pero que al final, y más cuando hay niños detrás, hay que intentar por todos los medios salvarlo. Sí, ¿cómo lo vives tú eso? Porque, o sea, al final no siempre es fácil tratar con niños que a lo mejor lo están pasando mal por estar viviendo una separación de sus padres y tal, y son casos que joder, que luego puede tener un impacto en el colegio, en las...
A ver, yo creo que impacto tiene siempre, porque al final cualquier niño tiene Y idealizado. aunque te digan que no, porque muchos te dirán, Sí, sí, no, sí, sí, estoy sí. bien, estoy bien. No, pero Mentira. cualquier niño tiene idealizado a sus padres. O sea, lógicamente, digan lo que digan, la familia siempre es lo primero. Para un chaval, luego hay momentos en la adolescencia que pues te enfadas con tus padres, no te enfadas y lo que quieras, pero al final cualquiera, o sea, en cualquier patio de un colegio tú te metes con la madre de alguien y lo normal es que haya bronca. O sea, creo que son temas como sagrados, Sí. o deberían serlo, ¿no? La Desde familia luego. lo primero. Y al final cuando tú tienes, lógicamente, idealizados a tus padres, pues cuando no siguen adelante, ya digo, sin juzgar, pues al final se te cae un mito de tu padre y de tu madre. Ahora, creo que es hasta necesario que ni un hijo juzgue a sus padres, ¿Por qué? O sea, ¿a qué te refieres? porque como son tus padres y aunque se separen o pase lo que pase, siguen siendo tus padres. Con lo cual, esa admiración y ese respeto lo tienes que tener. Es que eso es así. Porque no has elegido ser hijo. Lo estaba pensando, o sea, justo me ha gustado mucho esto último que has dicho, que hablabas del respeto a tus padres, porque justo, o sea, mientras lo estabas hablando, o sea, lo he pensado, y, y bueno, o sea, creo que, o sea, al menos a mí me da la sensación de que no solo a los padres, sino en la vida en general, que se ha perdido un poco el respeto, Al adulto. justo. Sí. O sea, a mí toda la vida me han dicho, Nicolás, respeta a tus mayores. Y, y creo que, bueno, muchos hemos aprendido a respetar a la gente adulta, pero creo que hay un problema más generalizado y es que mucha gente lo ha perdido. Y no sé, o sea, Se están dando por normales cosas que no lo son. Pero es una cuestión de relativismo y de una mala concepción de la igualdad. Y sé que estoy entrando en terreno pedregoso. bueno, a ver, Pero o sea, te iba a meter yo en el terreno, no pero lo te sé. estás Pero metiendo tú no, solo. digo, no es lo mismo y no es igual un menor que un mayor de edad. Y no debe serlo. Ni en derechos ni en obligaciones. Entonces, cuando uno ya no se cree eso, pierdes, lógicamente, como menor, pierdes el respeto al adulto y, desgraciadamente, hay adultos que pierden el respeto al niño. Y O sea, sucede lo que sucede y se normalizan comportamientos que no deben serlo. Hasta a nivel legislativo. ¿en plan? Bueno, que hay leyes del menor o leyes del mayor de edad, pues que a lo mejor no son del todo correctas. No voy a entrar mucho en detalle porque hay, pero bueno, el que quiera entender que entienda. Cuando seas ministro de Educación. No, pero hay cosas que, o sea, hay leyes maravillosas, pero hay leyes que dices, oye, a lo mejor hay que darle una vuelta aquí, ¿no? De lo que está sucediendo. Completamente. Y sí, o sea, es que creo que... Y es que yo lo he vivido en clase, porque mira, cuando se me ocurrió la idea del podcast, me hice un curso que me dijo, empieza a escribir un diario. Y en el diario escribe las cosas pues, que se te vayan ocurriendo durante el día, reflexiones. Y para luego pues, poder entrelazarlas con los diferentes podcasts. Porque, o sea, para luego pues, poder llegar a charlas más profundas y tal, pues oye, reflexiones del día a día. ¿Y sabes qué fue lo primero que apunté? Llegué al día siguiente a clase con mi libreta. Espera, que me agarro a la silla. No. Y apunté, ¿por qué le faltamos tanto el respeto al profesor? Pero porque fue, o sea, que no sé qué pasó en clase, que el profesor le dijo algo a alguna niña y la niña le contestó que dije yo, madre mía. Pero es que es lo que te digo, o sea, no en este cole, yo creo que es general, hay una pérdida de autoridad, pero provocada por la falsa igualdad. O sea, el adulto es el adulto y toda la vida, en mi casa y supongo que en la tuya y en general, los abuelos son sagrados. O sea, estén bien de salud o mal de salud, al mayor se le deja pasar, al mayor se le ayuda, al mayor se le respeta. No sé, es como el patriarca, por decir así, ¿no? Es la figura fundamental. Completamente, no. Y es el que toma las decisiones, también el que paga la cuenta en el restaurante, ¿no? Pero fuera de bromas, ¿no? No. Pero, Espera. pero es como Me gusta. al final eso es así, ¿no? Y al final o sea, pero es parte de la familia. ¿Por qué la gente dice que ya no es el patriarca el que tiene que pagar la cuenta cuando se Bueno, sale? eso no sé si es cultura o es también un poco eso, ¿no? Esa cultura, no sé cómo decirla, no, es difícil de etiquetarla, ¿no? Y de hecho a lo mejor no es bueno ni etiquetar de si paga padre, madre y cosas de estas, ¿no? Pero
Bueno, creo Pero- que, o sea, a ver, creo que ya cuando, sobre todo ya, en plan, ya no de ir a cenar familia, sino una cita. ¿Quién paga? O sea, el día de mañana. Yo no, porque yo no tengo dinero. Estoy seco. Pues el que Pero, tenga dinero, o sea, no... pero el día de mañana, o sea, tú A ver, tampoco estoy de acuerdo en antiguamente siempre paga el varón, primera pero cita. pues yo qué sé, a lo mejor 50-50. Yo en eso tampoco, o sea, no tengo una opinión eh, firme, ¿no? Pues que pague o pague 50% Es que, cada uno. o sea, sí que también, o sea, tienes O que... sea, desde luego sí que, perdón, creo que no hay que sentirse ofendido porque pague el otro o la otra. O sea, Es que, pero es que luego creo que, que es si que es eso, que a lo paga mejor... el chico, pues fenomenal, y si paga la chica porque tiene tal, pues fenomenal. Pero es que a lo mejor es que te puede pasar que se ofenda la chica porque le Vale, digas, claro. oye, Pues a lo vamos a mejor- pagar 50-50. O al revés. Y se ofende. O se ofende el chico si paga la chica. Entonces, en ese caso, pues ya para eso sí la primera cita y probablemente la última cita. Y ya está. Vale, y luego todo este tema de que se ha perdido un poco el respeto al mayor y tal, y porque probablemente se le den muchos derechos y muchos, o sea, creo que tenemos, o sea, creo que está muy relacionado a que la gente joven, pues desde nosotros que tenemos, pues eso, 15, 16, 17 años, hasta gente más pequeña, que tenemos acceso a muchas cosas, gracias en parte a las tecnologías. O sea, pues que tenemos móvil desde, no sé, a lo mejor tú lo sabes un poco más, ¿a qué edad empieza a tener móvil la gente en el colegio? En quinto de primaria. Quinto de primaria, ¿eh? Sí. Ya, yo hubiera dicho un poco más tarde, ¿eh? No. No, De ¿eh? hecho, es el regalo estrella de la primera comunión. Sí. Sí. Es que eso es una... Y además móviles caros con datos ilimitados. Y ningún tipo de control parental. y- No, sí, ríete, pero es lo que hay. No, o sea, río por no llorar. Río por no llorar, porque, o sea, no sé cuál es tu opinión, pero creo que es un completo error dar, o sea, dar acceso a tanta información a un niño tan pequeño Estás y todavía dando- en pleno desarrollo. Estás dando un Ferrari a un niño sin carnet, sí. Qué buena frase. No, o sea, yo creo que posibilidades y yo soy absolutamente a favor de la tecnología cuando tiene que estar y donde tiene que estar. Pero creo que hay edades, igual que te decía lo de infantil, de que tienen que jugar, hay edades de estar en la calle con amigos y pasárselo bien y deporte y estar en el cole y estar con tu familia y no tener siempre ese lastre del móvil, del móvil, del móvil, del móvil, bajo pretexto además de que si no lo tengo no estoy en el mundo, El FOMO. porque es un problema. Y... ¿qué te iba a decir? ¿Cómo se aplica esto? O sea, bueno, a ver, no, primero, ¿cuál crees que debería ser la edad para tener móvil? La edad en la cual ya tienes responsabilidad penal. Sí, Sí, a es partir de los 18 años. 16. 16. Con 16 ya tienes responsabilidad penal. Pero porque al final, si te equivocas, pues aprendes. ¿A qué te refieres? Que si te equivocas en algo de de las redes sociales y tal, pues ya la culpa encima no es de tus padres, es tuya y lo asumirás. O sea, ¿a qué te refieres con te equivocas? Pues hay mucha gente que se equivoca en redes sociales, mandando lo que no hay que mandar, diciendo lo que no hay que decir o haciendo lo que no tiene que hacer. Y el problema es que eso, cuando se enreda, acaba repercutiendo, si eres menor de 16 años, a tus padres. Y la responsabilidad penal de ese niño es de sus padres, no de él. Por eso digo que al final tú tienes móvil, fenomenal, con todas tus consecuencias. ¿Cuándo es el momento? 16. Pero que es muy difícil dar una edad. O sea, probablemente haya alumnos, chavales de 14, 15 años con una madurez que lo pueden tener, no lo sé, y gente con 25 que no deberían tenerlo. Es verdad. o de 30. Es que no... Bueno, creo que creo que podemos mandar un mensaje y es que para los niños de quinto de primaria que tienen móvil, que ya que tienen móvil, que vean este podcast, ¿no? Eso sí. O sea, el genio de la lámpara, primer episodio, o sea, ya que tienes móvil, que no deberías, utilízalo bien Sí. y ver el Eso podcast. no está. Pues sí, o sea, completamente, o sea, estoy completamente de acuerdo. Creo que se nos da muy pronto y sobre todo que creo que influye mucho en el desarrollo porque al final yo me he fijado y la mayoría de cosas que aprendemos, o sea, muchas de las cosas que aprendemos y más, o sea, cuando estamos creciendo y tal, o sea, me incluyo, que todavía estamos formando creencias, las aprendemos por el móvil.
No. No. Depende de lo que consideres aprender. O sea, tenemos mucho conocimiento, pero no está aprendido. Aprender es vivir. O sea, yo creo que esto es como... Estamos en un momento... Ha sonado un clic, que no sé si es malo o bueno. No, es la cámara, editor. Estamos en un momento en el que todo el mundo sabe de todo. Este es el tema. ¿Por qué? Porque aunque no sepas, tú te metes discretamente sin que se entere el médico mientras te está hablando de qué es lo que te está diciendo y entonces ya consideras que lo sabes. Y de hecho te fías probablemente mucho más de lo que sale en Google, en el navegador que sea, que de lo que te está diciendo el médico. No queremos patrocinios a Google, ¿eh? Google Por si nos eso. quiere pagar. Entonces, por eso, perdón. Al final, pero esto, o sea, pasa a un menor, pasa a un mayor. Los adultos saben de toros, de fútbol, de medicamentos, de educación, de cocina. ¿Por qué? Porque es que yo no he sabido cocinar en mi vida, pero veo un vídeo y ya sé cocinar. Entonces, al final, desaparecen los expertos. Se está minusvalorando determinadas profesiones. Oye, ¿por qué? Porque todo el mundo lo hace. Ojo, ¿eh? O sea, que un cocinero tiene muchas horas de vuelo, ¿eh? O sea, no podemos decir, no, puedes hacer determinado plato. Pues lo mismo pasa en todo. O sea, no es que sepáis y lo tengáis aprendido. Es que tenéis mucha facilidad, o tenemos mucha facilidad, para creernos que lo sabemos. Y es distinto, ¿eh? Y de hecho, todo el mundo opina de todo. Buah, demasiado, la verdad, opina demasiado. Y es que me parece increíble y además creo que ha pasado una cosa que me parece que no puede ser y es algo que hablábamos también el otro día y es el tema de, bueno, lo que decías antes, de que la gente manda cosas que no son apropiadas, que la gente comenta cosas que no son apropiadas. O sea, desde haters hasta, pues eso, la gente que opina de todo, ¿no? Y darle eso a un niño tan pequeño, que además puede empezar hasta a subir cosas, tiene una cuenta pública, tal. O sea, yo mismo que tengo muy pocos seguidores, o sea, que acabo de empezar a subir contenido y tengo, pues nada, 6.000 seguidores. O sea, he recibido muchos comentarios muy buenos, pero gente escribiéndome, o sea, diciéndome barbaridades y pidiéndome me han pedido unas cosas que no te lo puedes imaginar. Ya. O sea, cosas sexuales que dices, pero a ver, o sea, estoy creando contenido de crecimiento personal, estoy invitándote a ver mi podcast para que podamos charlar y pasar un buen rato y me vienes aquí a decir rayadas tuyas. Y creo que los niños estén expuestos a eso, por muy maduros que sean, siendo pequeños puede ser... Pero aparte de la edad es la normalización de comportamientos que no son normales. O sea, ahora parece que da igual lo que pidas, da igual lo que hagas, a quién lo hagas y a quién se lo digas. Entonces, como todo vale, esto no sé si te va a gustar que cite, pero al final el Papa Juan Pablo II, que ahora es San Juan Pablo II, mucho tiempo estuvo hablando del relativismo moral. Todo vale. Entonces, no hay verdad, porque tú tienes la tuya y yo la mía. No hay bien, no hay belleza. No, perdón. O sea, hay tres básicos: verdad, bondad y belleza. Son, hablo de filosofía otra vez, trascendentales del ser. O sea, eso está por encima. Entonces, el bien atrae, la verdad atrae, la bondad atrae, la belleza atrae. Y eso, o sea, hasta el más tonto lo reconoce. O sea, lo bello, luego ya podemos discutir para ti qué es bonito y qué no. Pero lo bello atrae, la bondad atrae, la verdad atrae. Y de hecho, tú puedes mentir, pero el que miente habitualmente acaba siendo una persona que se queda sola. Y esto es normal, ¿no? O sea, el mentiroso al final, pues, o el que no busca el bien y se dedica a hacer el mal, pues acaba quedándose solo. Esto es lo mismo. Por el contrario, la verdad atrae, la bondad atrae, la belleza atrae. Qué bonito, ¿eh? No, eso no lo digo yo, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Completamente. Y además luego se generan unas presiones sociales, por lo que decías tú del FOMO, pues que la gente, o sea, no está con el móvil y siente que se está perdiendo algo. Y bueno, es que, o sea, me pasa, ¿eh? A mí me pasa. Y nos pasa a muchos. En lo del móvil, dices. Sí. Bueno, y a mí. Sí. Lo que pasa es que tienes que disfrutar de un paisaje, tienes que disfrutar de esto que puede sonar de... menudo... Sí, nos vas a charlas filosóficas. No, pero... No, adelante, me está encantando, ¿eh? Vete un día a la playa y
deja el móvil en casa y simplemente escucha. Y dime si no te gusta eso. Ya está. Solo o acompañado, me da absolutamente igual. Pero, o una buena canción, Hay música estupenda y que pueda haber música de ahora maravillosa, O sea, y que eso atrae, pues ya está, fenomenal. ¿Qué música escucha Pero el director disfruta, de...? yo de todo. ¿Sí? Actual y menos actual. ¿Menos actual que escuchas? Más pop de los 80. ¿Los Beatles y esas cosas? No, hombre, sí. No, pero justo los Beatles, tengo un trauma con los Beatles. ¿Por? Porque a mi padre le flipaban los Beatles. Y era como un martirio chino eso. O sea, todos los viajes era escuchar los Beatles. Entonces, esto es como cuando no quieres sopa, pues toma 3 tazas, ¿no? Entonces, constantemente los Beatles, pues ya no puedo con los Beatles. A ver, Pero Queen me gusta. vale, a ver, me quería... Y... Vamos, que te da igual lo que diga de música. Venga, No, sigue. no, 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 Sí, no, sí, es sí, que... sí, No. Sigue No, con tu tema. es que, ¿sabes qué? Que te iba a cambiar de tema. Ya lo he notado. No, te iba a cambiar de tema, Hablar de toros. pero... ¿Quieres que hablemos de toros? ¿Te gustan los toros? Sí, pero no Sí. vamos a hablar de toros. No. No, ¿Sabes que he ido una vez a los toros? No me gustó nada. porque no lo entiendes. Pero no voy a entrar. No, completamente de acuerdo. No, o sea, y lo respeto Sí. porque, o sea, me parece respetable, pero, o sea, yo lo paso un poco mal, ¿eh? Sí, no. Cuando fui a los puede toros. ser. Pero bueno, no quería hablar de toros, quería seguir con la música y, o sea, a ver, iba a tirar más por pues eso, de la presión, además luego sumada a lo académico, pero me gusta este tema de la música porque, o sea, ¿tú escuchas música actual? Más Sí. reggaetón... Mm, Sí, Sí, ¿escuchas reggaetón? sí. ¿A quién escuchas? ¿En serio? ¿Me vas No, a preguntar? es que me estás engañando. Que te lo prometo. Sí. ¿Quieres ver mi lista de reproducción? ¿Algún cantante? Los favoritos. ¿A quién escuchas? Dime uno. Pero, a ver, es que escucho mucha música. Sí. O sea, yo escucho todo el rato música. Pero si te refieres a Anuel y compañeros, escucho. Sí. Y Bad Bunny, escucho. Sí. Y que analizo las letras, también. De eso ahí quería entrar. Porque siguiendo, pues, por eso, por los niños que están expuestos a esas letras, ¿Mm? o sea, ¿qué te parece esas letras que todas acaban hablando de lo mismo? A mí me encanta, yo escucho reggaetón, obviamente, como todo el A mundo. ver, el tema es... Pero gente sobre todo más pequeña y tal. Pero da igual que sea pequeño o mayor. O sea, yo creo que la música es música, pero la música influye. Y al final hay momentos en tu vida donde escuchas un determinado tipo de música y otro determinado tipo de música, ¿no? Y esto va un poco, pues hay edades en las que se escucha una cosa, otros otra, y la música, lógicamente, del momento y la que está de moda, vamos a decirlo así, pues la gente lo escucha. El tema es que, y te hablaba antes de la belleza, o sea, hay que ver detrás de esas letras a un chaval mucho más pequeño, pues le puede llamar la atención una serie de cosas que a un adulto a lo mejor no, porque sabes que no es verdad lo que dicen. Y me refiero, y antes lo has dicho, todo lo que son connotaciones sexuales. O sea, para empezar, el reggaetón duro, lo voy a llamar así, la concepción que hay de la mujer es desastroso. Y es así. O Pero es sea, que creo que, o sea, es algo que se ha creado por una tendencia y un movimiento que va muy acompañado del móvil, el abuso de la pornografía excesivo. Es todo un movimiento acompañado por la música, acompañado por mil cosas que ha hecho que muchas figuras se desprestigie en muchos casos el amor. Pero es lo que te decía, puede ser que sea una música pegadiza y tal, pero pregunta un poco trascendente, ¿es bello? O sea, ¿ahí hay belleza? ¿O va a ser una moda? O sea, hay una serie de cantantes, te decía antes pop de los 80 y te me da igual español, ¿eh? Hay una serie de clásicos. O sea, yo en verano tuve la suerte, que me lo regaló mi mujer, de ir a un concierto de Coldplay, ¿vale? En Viena. Coldplay tampoco tiene muchísimo tiempo, empezó en el 2000 algo, creo, 2000, y mueve mucha gente. Es una música con una letra normal, ¿vale? Agradable, en inglés, pero que no dice nada extraño. Mueve millones de personas. Pero es que te vas unos años atrás, un Queen, un Freddie Mercury, icono sexual, gay. ¿Qué gente movía? Barbaridades. Y eso sí que es clásico porque perdura en el tiempo. Yo tengo dudas de que determinada música de ahora vaya a perdurar en el tiempo, por muchos millones de seguidores que tengo. Que para ir a un concierto de Bad Bunny, pues uno, hay que tener dinero y dos, te tienes que ir fuera, ¿no? Cruzar el charco.
pero hay otros más de andar por casa que sí que puedes ir en España. Pero yo no sé si ese tipo de música, o sea, en concreto esos personajes de ahora, van a durar el tiempo. Pero estás de acuerdo conmigo en el que muchas cosas fundamentales se están desprestigiando. Sí. Como puede ser el amor, como puede ser la vida. Correcto. ¿Cómo lo enfocas esto tú desde así un enfoque? Es que no sé si lo enfocas más como tu persona, desde tus creencias, si estás de acuerdo con lo que dice la religión. Mis creencias, lógicamente, me van a influir en muchas opiniones porque si no, es menudas creencias, ¿no? Pero van ligadas a la religión, son cosas que... Es que no, ¿Por o sea, qué? de los temas que me preocupan realmente, que los has dicho, por supuesto, como cristiano tengo una opinión, o sea, que es una vivencia, pero yo creo que no hace falta ni ser cristiano para defender una serie de cosas, ¿eh? O sea, la vida. O sea, Hay no ¿qué sé, opinas del aborto? no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hay una vida ahí. Y no, o sea, y seguramente luego tengas miles de comentarios por lo que estoy diciendo ahora. Pero en el momento en el que hay una vida, ¿por qué no la voy a respetar? Pero lo mismo al señor mayor. Eutanasia te digo, ¿no? ¿Y si es el propio señor mayor el que decide que quiere dejar su vida? Pero es que no somos dueños de nuestra vida, esa es la clave. Porque hay una cosa que se llama además, y no te hablo de Dios, naturaleza. Entonces, cuando el ser humano va en contra de la naturaleza, ojo, ¿eh? Y de hecho, a lo mejor esto suena actualmente escandaloso, pero cuando has manipulado la naturaleza, ¿por qué defendemos sí a lo del cambio climático? En el fondo estás defendiendo, estamos manipulando la naturaleza, ¿no? Estoy entrando ya en temas que voy a recibir, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque el cambio climático... Porque al final si contaminas, entonces provoca que el carbono no sé qué, y entonces sí que defendemos el planeta y que hay que defenderlo, ¿eh? O sea, defendemos la naturaleza en cuanto a unas No, cosas... la naturaleza, o sea, quito naturaleza, me refiero al tema del clima y todo el cambio climático, que por supuesto que hay cosas que como humanos hemos hecho mal y hay que revertirlo en lo que se pueda. Fenomenal y te lo voy a afirmar. Pero eso que se ve tan normal, porque es ir en contra de la naturaleza, cuando haces algo mal y la naturaleza, entre comillas, te lo devuelve. Jurassic Park. O sea, el mensaje de Jurassic Park, que no sé si has visto siquiera esa película, La he visto, pero tras una pero- manipulación genética, la naturaleza se te vuelve en contra. O sea, los dinosaurios desaparecen en un momento determinado y es fantasía, ¿no? Mediante un tema genético de un ámbar que aparece sangre de dinosaurio, supuestamente, crean dinosaurios. Tú has creado dinosaurio en un momento fuera del lugar. Esa es otra, porque, o sea, está claro que quitar una vida artificialmente es algo que va en contra de la naturaleza, pero crear una vida de una forma no natural, A ver, es que puede pasar lo mismo. O sea, al final, la naturaleza es sabia. O sea, ese es un terreno complicado de hablar, ¿no? Porque detrás hay muchas circunstancias particulares que además te he dicho antes que hay muchas cosas que yo no voy a juzgar. Pero los métodos artificiales pues pueden conllevar muchos problemas también. Lo que pasa es que no todo se cuenta. ¿crees que, Pero ¿crees que hay efectos secundarios? sí, y que se oculta mucha verdad, sí. ¿Quién la oculta? Los propios que lo hacen, ¿Por qué? porque es un negocio. ¿Tú crees que el narco de turno cuenta todo? No. O sea, y no voy a comparar eso, ¿no? Pero que, o sea, el problema es cuando detrás de algo hay un negocio y es un lucro, ¿no? Lo que quieres conseguir es lucrarte con el dinero. Desgraciadamente, la moral desaparece. Entonces, cuando en tu vida, sea de lo que sea, desaparece la moral, vale todo otra vez. Y remito, relativismo moral. Todo vale para conseguir... No, frena. No todo vale. Es traficar con vidas. No sé si lo definiría así. Ahora, todos los métodos que ayuden a familias que no pueden, tal, lo voy a defender, pero que hay cosas que creo que actualmente se está yendo de madre en muchas cosas. Porque sobre todo, vale, engendro un hijo mediante procesos químicos, biológicos o lo que sea, ¿no? Médicos. Vale, y lo que sobra lo tiro, ¿no? O sea, es que detrás de eso hay fetos que... Es que hay mucho, ¿eh?
O sea, pero eso nos da para 3 horas más de Sí, nos podcast da en para otro momento, ¿no? nos da para Y sobre otro todo porque podcast. además yo leo, pero no soy científico, entonces tampoco quiero decir barbaridades. Pero que hay que tener cuidado. O sea, yo creo que la naturaleza hay que cuidarla, pero la naturaleza es sabia. Pero luego, volviendo al tema de pues, los abortos y tal, porque creo que no todo es ni blanco ni negro, porque luego sí que aparecen casos como, pues, oye, una violación ¿Mm? a una niña de 16 años ¿Mm? entre 3 tíos y la niña se queda embarazada. ¿Qué se hace? Te he dicho que no voy a juzgar. O sea, yo no voy a hacer juzgar la circunstancia particular. Yo te digo, defiendo la vida hasta en ese caso, sí. Pero el problema es que ni soy sus padres, yo, no soy su padre y no voy a tomar una decisión yo. Y luego, además, por la legislación actual, como sabes, hay determinadas edades donde ni tienes que pedir permiso a tus padres para tomar una decisión A o B. Ahora bien, creo que si uno entiende lo que es la vida, incluso en esa circunstancia, puedes defenderla. Y Bueno. hay medios más que suficientes desconocidos, porque la gente no lo cuenta, pero hay miles de asociaciones en España que te van a ayudar a tener el niño, aunque luego no te lo quedes y lo cuidan otras ¿Por qué la personas. gente no lo cuenta? Pues porque no interesa. Por el mismo negocio. Porque no interesa, porque es mucho más fácil. Vamos a ver, ¿qué es más fácil, hacer el mal o el bien? El mal. Ya está. O sea, el bien cuesta, levantarte por la mañana cuesta. ¿O no? Es más fácil quedarte en la cama. Pues como eso te lo extrapolo a lo que te dé la gana. O sea, todo lo que al final... El bien es difícil. Ahora, la satisfacción posterior es la leche. Entonces, ojo. Completamente. Y luego que creo que esto es algo a lo que le llevo dando vueltas mucho tiempo. Y es que nos creemos... Dame un segundo. Que me sale la notificación que me has metido ahí algún virus. Estoy cogiendo todos los datos. Creo que mi generación, y es algo que... He encendido esos micros, ¿no? Me estás asustando. Era para desconcentrar un poco. Sí, sí, estaba muy concentrado. Mi generación, y bueno, y no sé a partir de cuándo empezó esto, pero creo que pensamos que todo tiene solución y que todo tiene arreglo. Y yo creo que cada acto tiene su consecuencia. Y si haces algo, tienes que estar dispuesto a asumir las consecuencias. Y es algo que la gente ha perdido. A ver, yo creo que... Porque hoy en día casi todo tiene solución. Y creo que sí, ¿eh? O sea, de hecho, mi madre decía, todo tiene solución menos la muerte. ¿Ves así? Hay cosas que no hay vuelta atrás, o sea, cuando harás lío y te vas a la cárcel, pues hombre, ya poca solución tienes, ¿no? Estoy yendo a un caso muy extremo, pero yo creo que más que todo tiene solución, yo creo que todo debe servirnos de aprendizaje, o sea, eso es claro. Y te habla uno que la ha liado mucho en la vida y probablemente, y me sigo equivocando un mogollón de veces, o sea, no es... pero también me sirve de aprendizaje. Y aunque tenga la edad que tenga, pues al final la madurez, yo creo que, o el ser adulto es el tener experiencia. Todo tiene solución. Yo creo que habría que decir, todo es aprendizaje. Completamente. Es algo Ahora, hay que dar importancia a lo que lo tiene, o sea, hay tonterías que no tienen importancia. Entonces, ¿por ejemplo? yo qué sé, o sea, pues que en determinada edad te tomas el primer amor como la cosa más fundamental de la vida, que lo entiendo, y luego te das cuenta con el paso del tiempo que pues ya está, he aprendido, ¿no? Pero en ese momento pues uno se lo toma muy a pecho, o no sé, un amigo que deja de ser tu amigo, o algo que has puesto toda tu ilusión, por ejemplo, esto que estás haciendo, que estoy seguro que te va a salir bien, pero hay veces pues que te sale mal. O sea, yo, por ejemplo, tuve una empresa 3 años. ¿Fuiste emprendedor? Con 2 amigos y Me encanta. nos salió mal. Palmamos, pues ya está. Pero que, o sea, esto es como... ¿De qué? ¿Se puede contar de un viajes, poco? de estudios y de intercambios y todo esto. Sobre todo con Estados Unidos. Y de hecho yo iba con grupos de alumnos a California y tal. Pues a veces te sale bien lo que lanzas y hay veces que sale mal. Todo aprendizaje. La experiencia me la llevé, el poder decir que una empresa me ha salido mal, para mí tiene muchísimo prestigio. Muchísimo. Porque al final eso es que te has dado leches en la vida
y los que no se han dado leches en la vida se las Se van las a van a dar dar. en algún momento, porque esto es así. Y, o sea, es aprendizaje, no sé. Completamente. Yo es algo que ya te decía, bueno, te decía antes que eso, que he estado creando contenido y tal, y ni te imaginas la cantidad de gente que me escribe diciéndome, oye Nico, porque yo, o sea, esto he empezado a crear contenido alrededor del podcast, pues yo contando pues cómo voy empezando, lo que voy haciendo, pues un poco contando el proceso, ¿no? Y oye, pues documentarlo, siendo sobre todo un chico de mi edad y tal, pues creo que tiene cierto, o sea, cierto mérito, porque recibes críticas, recibes tal, pero hay mucha gente que me escribe diciéndome, oye Nico, es que no me atrevo. No me atrevo a montar un negocio de ropa y sobre todo a documentarlo porque, oye, ¿y si me sale mal? ¿Y si no tengo todos los seguidores que quiero para que salga bien? Y yo les digo, es que si vas con esa mentalidad, o sea, yo el podcast o sea, me lo estoy pasando increíble, tanto montándolo como grabando. y, y ya no solo eso, sino todos los aprendizajes que me estoy llevando, tanto de todo el proceso de edición, de cámaras, o sea, estoy aprendiendo un montón, iluminación, todo el tema técnico, tanto de las cosas que estoy aprendiendo en las propias charlas, como la de hoy, que estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Sí, ya. ¿Sabes? Y que eso, que un fracaso, o sea, el fallar, el que algo se caiga, no, nunca, en ningún caso es un fracaso, porque los aprendizajes que te llevas muchas veces, o sea, compensan completamente. Al final, muchas veces, Vuelve la visita. tenemos invitados especiales. ¿Vas a Ah, ser pero viral? No, pues viene a coger una cosa, no pasa nada. 15 minutos para 5, ¿eh? Os voy avisando. Ostras, es verdad, nos vamos quedando sin tiempo. Tenéis 15 minutos. Pero eso, y luego muchas veces creo que se aplica también al ámbito escolar, el tema del fracaso y tal, porque muchas veces nos sentimos muy juzgados y muy pues, por el tema de las notas, el tema de la evaluación. Mm. Y bueno, muchos, yo no sabría, creo que no tengo la... Me cargo el micro. Creo que no tengo la información suficiente como para poder opinar, pero sí que sé que hay mucha gente que está en contra del criterio de evaluación actual. Y quería preguntarte tú, o sea, como director de colegio, ¿cómo ves que una nota que al final del día de mañana lo que cuenta para entrar en tu carrera, para tu expediente, para el día de mañana que te contraten, tal, pues que lo que sale es tu nota Sí, y te define una nota? ya. Pero eso, desgraciadamente, tiene que ser así. O sea, porque solo te estás fijando en un conocimiento técnico. Y te digo, ¿el conocimiento técnico es importante? Sí. En un colegio, yo lo sigo llamando conocimiento técnico, o sea, aunque tengas mogollón de asignaturas, es una parte técnica, es un conocimiento intelectual que es necesario. O sea, de hecho, esa parte intelectual, ese trabajo, la memoria es importante. El saber leer, el entender, la lectura lenta, ¿no?, que dice Gregorio Luri, el cuando tú lees entender, eso sin ese trabajo intelectual es inviable. ¿Que hay que poner una nota? Sí. Ahora, la importancia de esa nota, pues yo no sé, o sea, tú cuánto la darás o no. Entiendo que se te juzga por una nota, sí. Hombre, pero es que al final no es la que yo le dé, la importancia que yo le dé a mi nota. Es que es la importancia que el mundo, que la sociedad, que el mundo laboral le da Pero a mi tú, nota. vale, espera. ¿Tú crees que el mundo laboral, la sociedad da importancia a esa nota? Yo ¿De creo que verdad? sí. Porque al final, tú si sacas un 10, estás mejor valorado que una persona que saca un 5. Sí. Yo creo que en principio sí. ¿En dónde? Pues el día de mañana, para empezar, porque te condiciona a la hora de lo que quieres O estudiar. sea, puede haber perfiles, quizá, o yo que sé, te hablo de medicina, ¿eh? Para acceder a medicina necesitas un 13 y muchísimo, casi un 14, pero es un filtro más, que creo que es un filtro también necesario. Y podemos hablar de matemáticas, como tienen de medicina, perdón, que tiene matemáticas, que eso pues probablemente la gente de matemáticas mucho se le dan malas, la gente de medicina se le da malas matemáticas y les condiciona para acceder a medicina, ¿no? Pero a expensas de eso, al final es un tema de oferta y demanda. O sea, si tengo X plazas,
pues tengo que poner un baremo. Entonces, ahí, ¿estoy a favor o en contra? No lo sé. Creo que sí que hay que dar oportunidades a gente que a lo mejor tiene las cualidades para estudiar determinada titulación y a lo mejor no ha sacado esa nota. Y ahí podemos decir, oye, vale, ¿Cómo se filtra? ya, sí entiendo, pero por eso me has dado tú la respuesta entonces de la nota, Ya. ¿no? Es que ¿Cómo se filtra? es Ahora bien, complicado. creo que en unos años te darás cuenta que no solo es la nota lo importante, es más, es un criterio más. Pero desde luego, o sea, el plano humano, la educación, la disposición, Pero eso no aparece en el papel. no aparece en el papel, pero fíjate en los currículums, o sea, cuando leas currículum públicos que están en internet, el plano académico es un tochito así, un trocito, y luego hay cada vez la gente pone más competencias o habilidades, o incluso éxitos y fracasos. Eso no es un plano académico. O sea, el decir yo, como te he contado ahora, que tenía una empresa 3 años y la tuve que cerrar, eso en determinados sectores puede tener mucho más valor que haya estudiado una carrera u otra. Es más, yo soy filólogo. Bueno, y lo digo con orgullo, pero fue un trámite más para dar clase. ¿Me gusta la lengua? Sí. ¿Me gusta el latín? Por supuesto. Vale. Y me llama la atención y me atrae, y a ver, y me flipa la poesía y me flipa la lengua y leo habitualmente, pero Muchas cosas de las que estudiamos luego en la vida diaria, o sea, yo no sé cómo aplicas tú la filología y tal, pero hombre, o sea, no voy haciendo análisis sintáctico por la calle, te lo aseguro. Prefiero tomarme una cerveza. realmente sirve el análisis sintáctico. Pero te lo decía antes, o sea, no es tanto el análisis sintáctico o no, o lo que hayas visto en física, en la ESO o en biología, es el ejercicio intelectual, me refiero. O sea, por el hecho de ser humanos, tenemos un potencial. Y ese potencial, lo sabes, o sea, es como en el deporte. O sea, ¿por qué? Y hay determinados perfiles, o sea, podemos decir, vale, es que Carlos Alcaraz no va a ser como Rafa Nadal, no lo sé, ¿no? Yo no sé si me atrevo, porque Rafa Nadal tiene una parte de constitución, ¿no? Y una capacidad, bueno, y él habla, por ejemplo, del esfuerzo muchísimo. No sé si Alcaraz, no lo sé, o sea, todavía no es comparable, ¿no? O un Cristiano Ronaldo versus Vinicius. Dices, a ver, yo creo que hay gente que tiene unas cualidades de nacimiento, luego ya las ha trabajado. Pues en el tema profesional creo que pasa lo mismo. O sea, tú tienes un básico, que es lo que has estudiado en el colegio o lo que has estudiado en una carrera universitaria, y luego ya cada uno potencia. Y creo que te habrás dado cuenta tú, porque a mí me ha pasado y a todo el mundo, cuanto más entrenas, mejor se te da un deporte. ¿Sí o no? Sí, Cuanto más estudias, mejor se te da estudiar. sí. Ya está. O sea, es simplemente la capacidad del ser humano de llegar a. Demuéstratelo. Siéntate. Mira a ver cuántas horas. Y a mí me pasó, yo eso me di cuenta en la carrera. Bueno, eso es otra, perdón por cortarte, pero es que la gente que dice que es, o sea, yo, puede ser, o sea, no os puedo ir de flipado, pero, o sea, muchas veces, o sea, a lo mejor no me pongo en la piel de los demás porque no me sucede lo mismo, pero la gente que dice que no se le da bien una asignatura es porque no se ha sentado a estudiarla. Pues si te sientas y te pones... Bueno, yo creo que hay más facilidad y de hecho toda la vida se ha seleccionado ciencias, letras, ¿no? Pero bueno, o sea, la capacidad intelectual yo creo que hay gente con más facilidad para ciencias, para letras o para una asignatura u otra. El llegar a sacar lo que antes se llamaba objetivos fundamentales, creo que todo el mundo lo puede sacar. Pero lo que sí que tengo claro es que el cerebro es un músculo. No, un médico me va a decir que no, ¿no? Pero me refiero a la parte intelectual. Cuanto más lo entrenas, mejor se te da. O sea, yo empecé la carrera estudiando, pues a lo mejor en media hora, 3/4, un folio, hasta que empiezas y de repente consigues que un folio por las dos caras, 15 minutos. Y dices, vale. Y encima me lo sé, pero no de vomitarlo en un examen, sino de que lo he entendido. Lo has interiorizado. Entonces, eso empieza a funcionar y acabas, igual que te puedo decir, un segundo de bachillerato o una carrera diciendo, oye, es que yo ya me sé planificar, porque si me tengo que saber 200 folios, lo multiplico por 15 minutos cada folio, sé el tiempo que voy a tardar, lo clavas y luego sales a hacer deporte con tus amigos, o sea que es una... Me parece importantísimo además, o sea, creo que eso, que el cerebro se entrena y al final, o sea, el cerebro, tus capacidades y lo que crees, lo que piensas, acaba formando un poco lo que es tu realidad, ¿no? Y te he traído un pequeño detallito
¿eh? No soborno, ¿no? Bueno, o sea, si quieres hablar con algún profesor para que me suba la nota. Pero es un libro que lo vi y dije, este le va a gustar a Carlos. Y es Deja de ser tú, la mente crea la realidad. ¿Vale? Y bueno, o sea, es un pequeño regalo que tiene una dedicatoria que la puedes leer Pues luego muchas para no gracias. llorar en cámara. Ah, Y... soy de llorar, soy de lágrimas fácil. Sí, Mm, pues hay una dedicatoria preciosa. Pues muchas gracias. Y nada, bueno, tienes ahí un pequeño detalle por haber asistido al primer episodio de El genio de la lámpara, que se dice pronto. Pero habrá segunda parte, ¿no? Eso espero, Vale, eso vale. espero. ¿Pero la semana que viene? Cuando Venga. quieras. Y siguiendo por esto, y aquí quiero que me des titular, o sea, quiero que las redes revienten con esto, por favor. ¿Mm? Un highlight. Tú, como director de una institución educacional, ¿Mm? ¿qué opinas del sistema educativo? Que está cojo. ¿Por qué? Te he estado hablando, o sea, del plano académico he hablado este rato, pero no... Y es necesario, ¿eh? Pero creo que le falta materializar y objetivar lo que te decía. En mi caso, por ser lo que soy, creo que hay otro plano importante que es el espiritual y el plano humano, pero si quieres dejo de lado el espiritual y te digo, en cualquier institución educativa, o sea, hay que ver la forma de objetivar, de enseñar, de inculcar valores humanos, que yo los llamo virtudes humanas, que se han perdido, que antes muchos se enseñaban en la familia, yo creo que se sigue enseñando bastante en la familia, pero que tiene que ser algo que por lo menos en un currículum esté al mismo nivel que el plano académico. Es que creo que está muy de moda enfocar los estudios y tal. Mucha gente ahora que, pues oye, salen influencers y tal. Bueno, yo soy fiel defensor de que formarse es lo más importante. O sea, formarse, o sea, no me refiero a matemáticas, me refiero a la formación tuya. Me parece imprescindible. Creo que hay muchos caminos de formación. No todo es ir al colegio y a la universidad. O sea, pues hay muchos caminos. Que ahora iremos por qué opinas de los diferentes caminos y tal. Pero eso, y que dicen pues que el camino de la formación a través del colegio y la universidad, que es lo que te venden, que es lo que te dicen que es lo correcto, que es lo mejor, al final acaba fabricando trabajadores. Y es una fábrica de trabajadores. Y que la gente no piensa y que al final todos nos metemos en esa famosa carrera de la rata y que salimos de la universidad y... Pero esa es la titulitis que se habla mucho, de tener títulos de máster, de no sé qué, pero luego que sabes de la vida. Que esto es lo que te decía, o sea, yo creo que se valora mucho, ¿eh? O sea, al final en cualquier organización, en cualquier compañía, pues en general, a no ser que sea un puesto súper técnico de investigador de no sé qué, creo que esa parte humana se valora mucho. A lo mejor en una entrevista, pues no todo el mundo lo ve, pero creo que esas virtudes humanas es fundamental. El plano técnico, o sea, la parte técnica, prefiero pagarte un curso, te lo estudias y ya está, pero hay un plano humano que no todo el mundo tiene. Y mi mejor amigo repitió 2 veces en el colegio y yo lo he hablado mucho con él. O sea, es un tío con unas virtudes humanas brutales, educado, que quiere a su familia, que ha habido temporadas que lo ha pasado mal en muchos aspectos y es una persona que ha llegado muy, muy lejos, pero muy lejos, y no ha sido un ejemplo de estudiante. Igual le podemos traer al podcast, ¿eh? Quizá. ¿Quién sabe? Ya lo hablaremos, ¿eh? Me está gustando esto que estás sacando, ¿eh? ¿Y qué opinas de los otros caminos? Pues ya hablamos de pues, FPs. ¿Qué? Es Vamos que a empezar. eso- ¿Qué opinas del camino de la FP? Pues la FP la voy a defender a ultranza siempre porque mis 2 hermanos, somos 3, el mayor y el pequeño hicieron formación profesional y les va muy bien. O sea, yo creo que hay que prestigiarla, que se está volviendo a prestigiar. De hecho, la demanda este año en la Comunidad de Madrid de FP ha sido casi más que de bachillerato y de estudios universitarios. Y de estudios universitarios. Y luego hay un punto fundamental hoy que en 10 años este podcast lo pondrán en la televisión, de lo que voy a decir, no es broma, pero ¿Cómo que es broma? es los, ¿Cómo que es broma? Esperemos que sí. los puestos técnicos. O sea, la parte técnica, ¿no? Desde un carnicero, un charcutero, un camarero, o sea, hay una serie de posiciones técnicas hoy que se han desprestigiado
y que tienen que resucitar. Y eso al final detrás hay un estudio muy técnico que es como un estudio profesional, ¿no? Lo que se ha llamado toda la vida estudios superiores o formación profesional, lo que quieras. Y eso pues en unos años se está reivindicando ya y van a ser posiciones súper demandadas que acabarán siendo mejor pagados seguramente que muchos puestos que hoy en día pues están bien pagados. Es que creo que al final la gente se fija más en eso, pues que a la hora de, o sea, económicamente hablando, al menos la percepción yo creo que hay es que, pues eso, que los puestos estos más técnicos cobran peor, trabajan mucho y que al final el camino de la universidad pues te abre más puertas a, pues a un futuro mejor. Pero sí que creo que no es el único camino, como te decía antes, y que caminos como la FP o cualquier otro, pues que hay que darles la importancia que se merecen porque... O sea, yo creo que eso ahora mismo, por ejemplo, los estudios superiores de formación profesional, grado medio, grado superior, se están prestigiando otra vez, ¿eh? Y vamos, no hay más que ver la demanda que tienen. Y de hecho cada vez se quedan más grados de diferentes, o sea, por ejemplo, cocina. ¿Pero por qué? Porque también hay un poco moda de que un cocinero potente es una persona de prestigio. Que a lo mejor hace 15 años decir soy cocinero, pues eran perfiles gracias a las redes. Ahora son más conocidos, antes menos conocidos, pero, o sea, digo nombres, ¿no? Dani García, compañeros. También, os estamos haciendo mucha publi. A ver si no, pero nos o sea, traéis es un par de perfil que a lo platos. mejor hace 20 años, pues como no había redes sociales, nadie le conocía, entonces sabías que en el restaurante X se comía que te mueres. Ahora ya es gente que se va a conocer, entonces se ha prestigiado. ¿Por qué? Porque también hay una cultura detrás, cultura gastronómica. El turismo gastronómico, pero el vino. O sea, ahora hacen bodegas como Chinches todo el mundo. O sea, hay vinos muy buenos ahora. Pero antes había pues X bodegas conocidas, no sé, o sea, yo creo que también se va dando a conocer y al final detrás de eso hay puestos muy técnicos, ¿eh? O sea, de estudios súper técnicos que no es hacer ADE. Con todo el... ¡Hala, con hala, hala, todo el- hala, No, hala! no, no, ¡Ha habido no. un palo AVE! No, ¡Ha no, habido no. un palo AVE! No, que o sea, que fenomenal. ¡Hala, hala! ¡Qué fuerte! Aquí mi editor va a estudiar ADE, ¿eh? Sí, me parece fenomenal. Yo no sé todavía, lo estudiaré. pero- ¿Cuáles crees que son las carreras que de aquí a 10 años... Uf, es que va a haber nuevas. ¿Tú crees que las carreras que más impacto van a tener de aquí a 10 años ahora mismo no existen? Es que no te puedo responder con un sí o un no. O sea, porque yo ya ese tema lo llevo mirando muchos años, de hecho, más desde que antes de ser director, desde que soy jefe de estudios, y yo miraba cada año cuántos grados había en España. Y es que de año a año subían 200, pero estamos hablando de que el año pasado fueron 5.000 grados distintos en España. Entonces, joder, te puedo decir, pues sí, puede haber un grado nuevo, pero es que hace 4 o 5 años, no más, salió el grado de influencer. O sea, como un grado universitario. ¿Qué dices? Entonces, Esto claro, no lo sabía, ¿eh? A ver si va a haber que con estudiar influencers. con todo el respeto, y el que quiera hacer eso sí me parece fenomenal, el formar a las personas en lo que vaya a servir, ¿no? O les guste. Sí, creación Pero de contenido tiene mucho Pero trabajo que te detrás, ¿eh? puedo decir, o sea, ¿va a haber grados nuevos? Sí. ¿Van a desaparecer los básicos? Supongo que no. O sea, un derecho va a estar toda la vida. Administración y dirección de empresa va a estar toda la vida, sumándole todo lo que le van sumando ahora, ¿no? De doble grado, de relaciones internacionales, de marketing, de aquí a 10 años, de a 20, no lo sé. Es que creo que muchos hemos escuchado la típica frase que te viene tu tío a decir de tú tienes que estudiar algo relacionado con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es lo que lo va a reventar. Es el futuro. Es el futuro. Entonces, tú tienes que estudiar eso. Porque es el futuro. Que a lo mejor lo es que no lo sé. O sea, yo sé que no van a superar la inteligencia artificial a un hombre, a un ser humano no lo va a superar. Y, por ejemplo, polémica que no, y eso sí te digo, no voy a hablar más, inteligencia artificial Dios. versus educación, que es un tema chungo. O sea, para mí, jamás, y lo digo públicamente, jamás Mira tu cámara, mira. va a suplir la figura de un maestro una máquina. Jamás. Creo que estoy de acuerdo contigo y además me ha gustado porque lo has expresado como maestro, porque yo tampoco creo... Conscientemente. Porque yo tampoco creo que la inteligencia artificial pueda sustituir a un maestro, pero sí que creo que el maestro
está constituido por la parte de profesor Sí. y la parte más de, pues, Instrucción versus educación, ¿no? sí. Entonces, creo que la parte de profesor, una inteligencia artificial sí que la puede De sustituir. profesor dices transmisor de conocimientos. Efectivamente. Vale, te lo compro. Entonces, ¿no crees que va a tener un impacto? Pero perdón, y no voy a poner ejemplo a ningún profesor porque entonces me matan, ¿no? Pero tú seguro que has tenido X y no me digas la asignatura, que llega el profesor que sea y te aburres como una ostra. Vale. Te vas a aburrir igual escuchando una máquina o leyéndolo. No tiene por qué. Hombre, vale, Perdón. si estás tumbado en la cama con una Coca-Cola, pues no, pero... No, pero a lo mejor, o sea, a través de técnicas, o sea, yo hay veces que le pregunto a una inteligencia artificial, oye, ayúdame a transmitir esto de forma que enganche, Sí. ¿sabes? Y a lo Mete el mejor, sentimiento a la inteligencia artificial. no sentimiento, O pero es sí que, impacto solo. pero sí que te ayuda a lo mejor a captar la atención de los alumnos mejor de lo que lo hacen los profesores hoy en día. Todos. Estás generalizando, ¿eh? Mm, Voy a cortarte esto. No. Todos. La estás jugando, que luego te van a escuchar. No. O sea, respeto muchísimo a los profesores y O sea, sobre a todo ver, a los de esta institución. Fundamental. Hay que tener pasión para transmitir conocimiento. Ahí estoy absolutamente. Pero por de eso acuerdo. creo que, o sea, nunca, o sea, los profesores no van a desaparecer, pero además, sobre todo, estaba diciendo que los respeto muchísimo a los de esta institución porque no son profesores, son gente que se preocupa por ti, son gente que te ayuda y creo que eso no va a desaparecer. Porque una máquina no se puede preocupar por ti, una máquina no te ayuda, y si lo hace, o sea, el resultado no es el mismo. O sea, creo que en eso estamos de acuerdo. Pero a lo mejor sí que sigue existiendo la figura del profesor, pero que a la hora de transmitir el conocimiento, sí que una máquina puede, o sea, yo sí que creo que puede transmitirlo de una manera Sí, no, buena. pero igual dices inteligencia artificial, pero como si lo lees en cualquier navegador, ¿no? Pues Bueno, al final o- es mero transmisor de conocimiento. Y ahí estoy de acuerdo. Y te digo, si un profesor, ojo, es mero transmisor de conocimientos, para mí no es un profesor, no es un maestro. Porque en tu propia asignatura, sea la que sea, o sea, desde lengua, latín, religión, matemáticas, lo que quieras, tienes que transmitir pasión. Y cuando el profesor es un apasionado de su método, de su contenido, Se nota. se nota. Y por eso te decía al principio la vocación. Si no hay una vocación, acaba siendo una inteligencia artificial. Y ahora sí, y no por ninguno de los de esta institución, para un profesor que solo se dedica a transmitir o a leer un libro en clase, pues entonces pon una inteligencia artificial si quieres. Vale, bueno, creo que son dos figuras que se pueden complementar. No, por supuesto, y de hecho las tienen que complementar. Y bueno, y es que creo que es algo que es inevitable. O sea, la tecnología y la inteligencia artificial y todos estos desarrollos que ahora están pegando un boom es espectacular. Que también creo, esto es una opinión que he estado formando últimamente, que es una burbuja que tampoco creo que sea tan guau que en 2 años vamos a estar volando. O sea, con coches voladores. O sea, creo que tiene muchísimo futuro, pero creo que se está creando una burbuja muy grande. Pasó con los coches eléctricos. Pero sí, o sea, creo que son dos figuras que se pueden complementar y que se Sí, pueden. sí, sí. Y se de pueden, hecho, ojalá sea así. Justo, y se pueden crear nuevas formas de enseñanza. Pues eso, al final es buscar lo más efectivo y lo que más funcione a los alumnos a la hora de formarse y a la hora de, pues de cumplir sus objetivos o llegar a donde quieren llegar. Así que, bueno, creo que de aquí a 10 años puede ser un reto interesante, tú como director o como ministro de Educación, muy pronto. Creo que puede ser un gran reto. O sea, ¿te has planteado en algún momento meter la tecnología más a saco en clases? A día de hoy no. Pero ¿Por qué? porque creo que, o sea, estoy absolutamente a favor de la tecnología, pero creo que ahora mismo tecnología en aula se identifica con el móvil. Entonces, como también ahora hay una batalla un poco contra los móviles, que lógica, con lo que hemos hablado, por lo que hemos hablado antes, o sea, yo creo que ahora es un momento de decir, oye, en educación, usamos la pantalla cuando hay que usarla y cuando no hay que usarla, o sea,
pues no se usa. O sea, no, que es compatible, sí, que respeto absolutamente los colegios que tienen metodologías muy tecnológicas, lo voy a defender y perfecto. Y sobre todo esas que defiendo la libertad. Que el que quiera un colegio con pantallas, que elija un colegio con pantallas, y que el que quiera un colegio más clásico de educación tradicional, que elija un colegio de educación tradicional. O sea, y que todo esté apoyado por quien tiene que apoyarlo. O sea, no es, y lo has dicho antes, ¿no? No sé cómo lo has dicho, no es todo blanco o negro. Ajá. Pues en educación lo mismo. O sea, yo creo que hay y habrá perfiles de alumnos que necesiten las pantallas y con las pantallas además potencien mucho más su conocimiento, y hay gente que necesita otro perfil, pues ya está. Ojalá haya para dar a todos lo que cada uno necesita. Sí, creo que cada uno tenemos nuestras necesidades especiales, ¿no? Estaban entrando ahí. No, bueno. Creo que cada uno tenemos nuestras necesidades especiales porque cada uno somos de una manera y cada uno necesitamos unas cosas u otras para... Se ha acabado la batería de la cámara. Cada uno, pues eso, necesitamos unas cosas para formarnos, ¿no? Y bueno, esto igual es algo que tú me puedes orientar un poco más, porque sí que he leído algo, pero tampoco he querido informarme mucho, porque creo que nadie mejor que tú para explicármelo. Pero sí que hubo hace no mucho algo de polémica, porque por eliminar los colegios de educación a niños con discapacidades o... Educación especial. Educación especial. Perdón, es que no sé qué término es correcto, de verdad lo siento. No, y educación especial. Desde todo el respeto, ¿eh? Educación especial. A ver, sí que ahora mismo no se ha hecho, pero sí que hay una tendencia, ¿no? Detrás de todo esto hay mucho hilo que cortar. Porque, o sea, un colegio de educación especial es para un determinado perfil de alumnos que necesita, como lo dice el nombre, una educación especial que no es más que pues un apoyo diferente. O sea, hay alumnos que no pueden estar en una clase con 22 y un profesor, sino que por sus circunstancias, las que sean intelectuales o motoras o lo que sea, pues necesitan otro tipo de apoyos. Y puesto que todo el mundo tiene derecho a la educación, si ese alumno necesita un X, porque quien sea, voy a decir el gobierno en general, o sea, no porque le vas a... con mi micro. Ya, te compro 3. Porque, es más, te lo regalo. Porque vamos a cortar ese derecho a esas personas, ¿no? Entonces, la teoría de fondo que había es que cualquier alumno con las capacidades que tenga puede estar en un colegio, los que se llaman ordinarios, que es un colegio pues como este, ¿no? Y el resultado no es bueno. O sea, cuando un alumno necesita, pero es como en el médico, o sea, hay gente que necesita particularmente este tratamiento, pues dáselo, ¿no? O sea, yo creo que el eliminar ese perfil de colegio es un problema, porque al final estás quitando la educación personalizada. O sea, hay alumnos que necesitan una cosa y hay alumnos que necesitan otra. Muy cierto. Y el tema, lo he dicho antes, o sea, ¿por qué vamos a coartar la libertad de la gente? O sea, ¿por qué no puedo elegir? Si yo tengo un niño con unas características, ¿por qué no puedo llevarle a un colegio y tengo que llevarle a otro? O sea, déjame elegir, ¿no? Creo, vamos. No, o sea, como si quiero el coche rojo o negro. Completamente. O sea, todos tenemos que ir con coche blanco. ¿Por qué? Nos podemos meter en muchas teorías, ¿eh? Y estamos con Carlos, que es un señor súper ocupado y que tiene la agenda que nos ha podido hacer un Pero me ha huequito. gustado, te concedo una segunda parte. ¿Sí? Sí. Dios, es que podemos hablar de 1000 cosas, ¿eh? Es que se me están ocurriendo, pero... Lo que pasa es que hay que hacerlo en otro momento y casi con, no voy a decir una cerveza porque no, pero con una Coca-Cola o algo. Bueno, sí que próximos invitados aquí, como estamos dentro de el colegio, me parecía mal, pero... No, lógicamente. Próximos episodios proporcionaré más bebida y... Vale, aparte de agua. Aparte de agua. Bueno, ya terminando, quería preguntarte qué opinas de estas nuevas tendencias, porque yo no sé si esto se hacía antes, porque es más miedo no lo he vivido. Cuando preguntas así. No lo he vivido, pero está un poco de moda. O sea, a mí me ha dado por montar un podcast, pero es que yo monto el podcast. Qué pena que no esté la cámara esta, porque esto es un clip, ¿eh? Macho, culpa del editor. Pero bueno, yo monto un podcast
porque voy a cumplir 16 años, bueno, cuando lo estaba pensando iba a cumplir 16 años, ya los tengo. Y empiezo a pensar, oye, es que aparte de mis responsabilidades, como son el colegio, como son, pues oye, pues hago mucho deporte, hago tal, quiero hacer algo con mi vida. Pues este rollito que se ha puesto muy de moda de gente joven que emprende, ¿Mm? que monta sus negocios, que monta, pues me han escrito millones de gente que, pues con marcas de ropa, con pues ideas muy buenas y gente muy joven. Y quería saber tu enfoque siendo director de un colegio, ¿no? Que al final el colegio es la máxima obligación, o así lo veo yo. ¿Cómo ves que la gente se esté lanzando tanto, gente tan joven y gente que sigue estudiando, a hacer cosas así? Me parece maravilloso y que de hecho hay que potenciarlo y nos están distrayendo y eso... Vuelve a empezar la frase, que nos Sí. ¿Lo empiezo de nuevo? Sí, no se va a cortar, ¿eh? Vale. Ya. Me parece interesante y hay que defenderlo porque me distraigo, entonces voy a seguir porque hay un profesor que está en... Sí, sí. No, ahora no. 5 o 10 minutos. No, si pasa, si Bueno, eso sí, por supuesto. si no vas a salir. Bueno, esto no sé si lo cortarás o no, no pasa nada. En un colegio gigante pasan cosas y tienen que pasar, ¿no? O sea, si no hubiese, o sea, tanto tiempo en un colegio sin ruido ha Ya, sido un no, caso no, de ha éxito. sido- ha sido- De hecho, te aseguro que no me lo esperaba. Una mayor hora y media de silencio. Sí, no, en un por eso. colegio. De hecho, Así- no me lo esperaba. Yo tampoco, yo tampoco. O sea, yo creo que es algo que hay que defender, potenciarlo. De hecho, había una asignatura que se iba a llamar emprendimiento, que luego al final no sé si salió a flote o no. O sea, de hecho, creo que no. O como tal. Pero cuanto ha salido antes, cuanto antes te equivoques, mejor. Y aparte, creo que tenéis muy fácil ahora el equivocaros sin riesgo, entiéndeme. Es muy fácil crear algo sin una inversión económica que suponga el que te vayas a la ruina. Entonces, cuantos más golpes te des en la vida, mejor. Y que si tienes la suerte de que haciéndolo sale bien de primeras, oye, pues fenomenal. No es lo normal. No es lo normal. No es lo normal. Y por eso mismo. Pero o sea, es lo que te decía, si tú en tu currículum el día de mañana, currículum o como lo llames, dices, he hecho esto y me ha salido mal, he hecho esto y me ha salido mal, he hecho esto y me ha salido mal, yo te contrato. Porque ¿Me estás ofreciendo un ¿Mm? puesto te estoy diciendo que cuanto más te equivoques, mejor. como creador de contenido del CEU? Venga, vale, vamos a crear. Venga, algo. vamos. Sí, o sea, o sea, es justo como se lo cuento yo cuando hablo con gente que le explico mi proyecto, le explico mis ideas, es tal y como se lo explico, como se lo presento, ¿no? Que al final, si yo con 15 años empiezo a montar cosas, a lo mejor con 20, o sea, ya he montado 10. Mm. Ya he montado y por probabilidad, o sea, de esas 10, aparte de todo el conocimiento que voy a sacar y todos los aprendizajes, o sea, prueba, error, prueba, error, prueba, error, y cuanto antes empiezas, antes fracasas y antes das con la clave. Correcto. Y bueno, y creo que es algo que lo veo bastante de moda, creo que se está... Pero ¿no te ha pasado que mucha gente dice, tengo que hacer y nadie lo hace? ¡Buah! Entonces, bueno, tú tengo que hacer, te has lanzado, pues enhorabuena. Y no es que lo haya visto, es que me ha pasado. Ya. Me ha pasado, bueno, creo que nos pasa a todos. Y ya no con proyectos más grandes como un podcast que lleva mucho trabajo detrás. Aunque parezca que no, ¿eh? pero sí que, oye, mañana voy a salir a correr. Ya, Y no sales. Mañana me levanto pronto y voy al gimnasio. Y no vas al gimnasio. ya. O sea, creo que es algo que nos pasa a todos. Y bueno, y esto va muy relacionado con, al final, cómo te hablas a ti mismo. Y que al final, cuando te das mensajes que luego no cumples, dejas de creer en tu propia palabra. Y creer en tu propia palabra me parece una cosa imprescindible. Se llama coherencia, sí. Y que cuando lo pierdes y llevas mucho tiempo fallándote a ti mismo, o sea, dices, mañana voy a salir a correr, pero ya sabes que es que ni vas a salir, ¿sabes? Y bueno, y eso bueno, es algo que se puede recuperar con un trabajo y un esfuerzo detrás, pero sí, o sea, es un mundo. Así que nada, muchas gracias, Carlos, por habernos... A vosotros, equipo. Bueno, hay una pregunta. Como este podcast se llama El genio de la lámpara, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados. Bueno, que haremos a todos los invitados porque tú eres el afortunado primero. Que es, si pudieras pedirle 3 deseos al genio de la lámpara, ¿cuáles serían?
un 911 carrera 4, lo primero. Dos, pide dos. Un piso en el barrio de Salamanca con ático y terraza gigante. Y eso es todo material. Y luego que los amigos que tengo fuesen para siempre. Te bloquea un poco. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué quieres que tus amigos, o sea, si al día de mañana te fallan? Y al Pero día de me has mañana... dicho un deseo. O sea, que no te falles nunca. No tenerlos para siempre. Sí, o sea, detrás hay mucho de ahí, ¿eh? Sí. Veo, De amistad podemos hablar, pero... sí. veo profundidad. A lo mejor hay que hacer un podcast con tu mejor amigo. Tiene pinta de ser Pero un no, señor o sea, muy quiero decir interesante que también. me has pedido 3 deseos al genio y yo eso se lo diría. Bueno, a lo mejor lo de tus amigos no, pero a lo mejor lo del Porsche podemos hablarlo. Sí, si te apuntas a una segunda parte, a lo mejor puedo mover algo. Fenomenal. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. A ti, un placer.